un techo. ¿Cuál sería el techo de la pelvis ósea? Y bueno, el que está arriba, el sacro y las primeras vértebras de la cola. ¿Y cuáles son los huesos que forman el piso de la pelvis ósea? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué huesos hay más abajo en el coxal? ¿Cuáles son los que están acá abajo en el coxal? El pubis y El pubis y el isquio, claro. Esos son los que forman el piso de la pelvis ósea. El pubis del lado izquierdo más el pubis del lado derecho, porque son dos coxales, recuerden que son dos huesos donde hay una unión, hay tres huesos combinados en cada coxal. El ilion, el isquion y el pubis. Bueno, los que forman el piso de la pelvis ósea son el pubis, que está más acraneal, y el isquion, que está más a caudal. Bueno, pero son los dos. Cada uno de los coxales se suma el pubis derecho y el pubis izquierdo, y el isquion derecho y el isquion izquierdo. Bueno, son los que se juntan en la línea media, ahí donde está la sínfisis, donde se juntan y se unen los coxales. Entonces, la diferencia está en eso. Una cosa es hablar de cinturón pélvico, que es solamente los coxales, y otra cosa es hablar de pelvis ósea. ¿Sí? La pelvis ósea era, recuerden que habíamos hablado que se le pueden medir algunos diámetros. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Los diámetros, ¿cómo se llamaban? Había un diámetro conjugado, un diámetro horizontal o transversal que va desde un lado al otro, el diámetro vertical. Bueno, esos diámetros forman en conjunto, se toman todas esas medidas, principalmente se hacen en las vacas de cría. En las vacas de cría, para tener una idea de la dimensión que tiene ese espacio, esa cavidad pélvica o esa pelvis ósea, para saber qué espacio hay, para tener una noción si puede haber algún problema en el momento del parto. Bueno, eso se llama pelvimetría, cómo tomar esas medidas, cómo, desde dónde hasta dónde va. Bueno, denle una miradita a eso también, porque generalmente siempre aparecen también preguntas con eso. Entonces, eso es pelvis ósea, por un lado, y por otro lado está el cinturón pélvico. ¿Sí? Cinturón pélvico. ¿Queda claro la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, el tema de las direcciones parece una pavada, pero siempre nos traen complicaciones. Siempre, es sistemático. En todos los exámenes parece que decir, bueno, esta pregunta está como de regalo, porque es una pregunta que todo el mundo la va a hacer bien, y en realidad hay un alto porcentaje de estudiantes que lo hace mal. Porque combinan mal los nombres, porque mencionan los dos extremos de los huesos, mencionan acá, por ejemplo en la escápula, mencionan acá y acá. Entonces dicen, bueno, entonces es caudo ventral, porque va desde allá atrás y termina acá en ventral. Y está mal eso. O al revés, o entonces empiezan a combinar mal los nombres. Ese es el problema que ocurre frecuentemente. Cuando combinamos mal los nombres, seguramente el resultado va a ser malo, porque no vamos a poder realmente descifrar la dirección relativa. Bueno, esto también siempre hay preguntas vinculadas a la dirección relativa. Bueno, y las conformaciones, bueno, creo que también es algo bastante simple de comprender. Esta, la verdad que no se le da demasiada importancia, la conformación relativa es la que tiene en realidad el hueso separado del tronco, digamos, separado y suelto en una mesa, digamos, arriba de una mesa, y donde uno le trata de buscar una forma geométrica, una figura geométrica. Y bueno, muchos huesos no tienen forma nada. Algunos sí tienen cierta similitud, alguna figura geométrica, como puede ser la escápula. Bueno, es uno de los pocos huesos que tiene alguna forma. O también puede ser el húmero, y dependiendo de las especies y la raza también puede tener una variante. Bueno, eso la verdad que no se le da mucha importancia. Tal vez sí se le da la importancia de saber si son huesos de tipo largo, si son alargados, si son cortos,
si son irregulares y demás, eso está basado en las dimensiones. De ahí surge esa clasificación. ¿Mm? Esa es la conformación se llama absoluta, donde uno toma en cuenta las dimensiones, el largo, el ancho, el espesor, y ahí podemos definir a qué categoría de hueso pertenece. Si es largo, si es ancho, si es plano, digamos, ancho no, si es plano, si es corto, irregular. Y después tenemos hay que diferenciar entre largo y alargado. Los únicos huesos alargados que hay en el cuerpo son las costillas, no hay otros huesos alargados. ¿Sí? Las costillas son huesos alargados porque no tienen cavidad medular. Esa es la diferencia, ¿no? Entre un hueso largo y uno alargado. No tienen cavidad medular. La costilla usted la cortan y no hay ninguna cavidad adentro. Hay hueso esponjoso, hay hueso compacto afuera y hueso esponjoso adentro, y eso lo clasifica como una categoría distinta. No es un hueso largo. Por el hueso largo, si uno lo corta, independientemente de cómo lo cortemos, debería aparecer una pequeña o gran cavidad. Dependiendo cada uno de los huesos largos, puede tener una cavidad grande, una cavidad más o menos, una cavidad chiquitita, bueno, pero eso es la característica principal que tienen los huesos largos, que tienen epífisis, que tienen una diáfisis, y además tienen una cavidad en su interior que se denomina cavidad medular. Acá tenemos las distintas categorías, ¿ven? Huesos largos, muchos están en los miembros, predominan los huesos largos en el miembro, ¿no? En los miembros torácico y pélvico. Los huesos alargados son las costillas, los huesos planos, bueno, hay muchísimos huesos planos en la cabeza, también algunos en el miembro torácico y pélvico, como puede ser la escápula, como también en el caso de el coxal o los coxales. Los irregulares generalmente son las vértebras. Las vértebras se clasifican como huesos irregulares porque no hay un predominio de ninguna dimensión, no predomina ni el largo, ni el ancho, ni el espesor, ni tampoco tienen cavidad medular esos huesitos, pero sí hay médula, ¿no? Médula ósea hay en todos los huesos, básicamente. Y además hay muchos relieves, hay muchas puntas que tienen las vértebras, por eso se llaman huesos irregulares. Y huesos cortos, que nosotros decimos los huesos cortos predominan en la mano, sobre todo en el carpo y en el tarso. Y algunos, esto está sacado de un libro de anatomía de humano, por eso hay como otra clasificación más que hablan de huesos sesamoideos. Pero bueno, los huesos sesamoideos estarían dentro de la categoría de huesos cortos. ¿Y la falange, profe? Las falanges, algunos son huesos cortos y algunos son huesos largos. Por ejemplo, la falange proximal del caballo, ¿sí? Tiene, y también pasa lo mismo con el bovino, bueno, tiene cavidad medular, a pesar de que uno lo vea y dice, che, pero esto es corto, tiene poca longitud, ¿no? No hay mucho recorrido en una falange proximal, pero si uno la corta, tiene cavidad medular. O sea, la falange proximal es un hueso largo, la falange media ya no, y la falange distal tampoco, son huesos cortos. Bueno, eso es medio rebuscado, no les van a preguntar esa diferencia así tan minuciosa, ¿no? En estos huesos que son medio complicados, y si uno no los vio y si no los vio cortados por ahí, no sabe si son cortos, si son largos, porque externamente no es muy significativo esas dimensiones. Pero bueno, por lo menos sepan estas categorías, cómo se clasifican. Los huesos que se preguntan siempre son los huesos clásicos, ¿no? Una escápula, un húmero, un fémur, una tibia, un peroné, que no hay duda, los huesos del antebrazo. Bueno, todos esos huesos son los huesos que generalmente se preguntan porque no hay problema, o los huesos del carpo, el tarso, sabemos que son todos huesos cortos, ¿sí? Son todos huesos cortos, ¿no? Bueno, después esas cosas rebuscadas, así, la falange y demás, no hay preguntas de ese tipo. Bueno, acá tenemos toda la categoría, por qué son huesos largos, ahí tenemos un fémur, acá estaría el húmero, que es un hueso largo, el radio y el cúbito también. Después tenemos los metacarpianos, que también son huesos largos, la falange proximal también. Bueno, hay un claro predominio de los huesos largos y dónde están la mayoría, en los miembros, ¿sí? Y todos tienen su cavidad.
la cavidad medular. Ahí está la cavidad, donde adentro va a estar la médula, donde la médula también se mete acá, ojo, no es que solamente hay médula ósea dentro de la cavidad medular. La médula ósea también se mete en el hueso esponjoso, en todos esos orificios que tiene, a ver si tengo no me acuerdo dónde está acá, a ver, en las trabéculas esa, ahí, miren, eso es el hueso compacto y el hueso esponjoso. Ese es el aspecto que tiene, ¿no? La corteza de los huesos, ya sean huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, en todos hay dos tipos de tejido, siempre hay dos tipos de tejido, que se organiza de distinta manera. Hay un tejido que está como muy amontonado, por eso se llama hueso compacto, ven, ahí está, hueso compacto, y por otro lado está el hueso esponjoso, que es esto, ¿ven? Ese aspecto tiene. Esto no se ven perforaciones acá, pero en el hueso esponjoso sí se ven todos agujeritos, todos pequeñas cavidades, y eso también está relleno con médula. En gran parte está metida la médula ósea ahí adentro. Bueno, acá no, porque ya eso simplemente ya es un hueso completamente seco, ¿no? Pero en un hueso real, natural, cuando uno lo corta, adentro del hueso esponjoso, en cada uno de estos pequeños espacios, se mete médula también. No es que la médula ósea está solamente dentro de la cavidad, no es que está solamente acá, sino que también rellena parte de todo este tejido esponjoso acá, también se mete la médula. Por eso es que los huesos planos también tienen médula, vienen acá, es el hueso esponjoso de la escápula, ahí es hueso esponjoso de un hueso corto, ¿ven? Todos los huesos tienen hueso esponjoso, todos los huesos, no importa la categoría, ¿no? Tienen hueso esponjoso y ahí adentro hay médula ósea, ¿sí? Ahí adentro hay médula ósea. Miren, acá está más claro que esto. ¿Por qué se ve de color rojizo acá todo esto? ¿Ven? Miren, todo esto está de color rojizo. Ahí hay médula ósea ahí adentro. Y acá hay todo, se ve de color rojizo. Y esto es un hueso fresco, comparado con este, que es un hueso seco, donde ya la médula ósea se borró, se, se salió, ¿no? Pero ¿por qué está rojizo ahí adentro? Y porque hay médula ósea también, ¿sí? Por eso no es que la médula está solamente dentro de la cavidad de los huesos largos, sino también está dentro del tejido esponjoso, del tejido esponjoso. Si ustedes el día de mañana, por ejemplo, hay una fractura de un hueso y tienen que ponerle un clavo, un tornillo, lo que sea, y perforan acá con un taladro, ¿no? Con una mecha y todo, que van a tener todos sus aparatitos y sus equipos, bueno, van a meterse en el hueso esponjoso y va a sangrar. Y va a decir, ¿por qué está sangrando? Sale sangre adentro. En realidad está saliendo médula ósea, ¿sí? Médula ósea. Bueno, eh, estas son las características típicas entonces de un hueso largo, las epífisis, la diáfisis, bueno, todas estas cosas son muy generales, pero bueno, hay que tenerlas claras, igual que los relieves, ¿no es cierto? La idea es que ustedes conozcan, no tal vez la definición de cada uno de estos relieves óseos, eh, pero tener claro que los huesos hemos estudiado un poquito cuáles son los relieves más destacados, por eso ustedes tenían un listado de cada estructura anatómica, cuáles eran los relieves más importantes que tiene cada hueso. Por decir algo, en la escápula, la espina, el acromión, la cavidad glenoidea, las fosas de la escápula, por usar como ejemplo la escápula, ¿no? Y de ahí en más cada uno de los huesos que se han estudiado, ¿no? Que eso es una de las partes que se ha perdido lamentablemente al no tener práctico, porque no tenemos práctica, no los podemos ver, no podemos apreciar si son lisos, si son rugosos, no podemos ver el tamaño, no podemos ver bien la forma, bueno, todo eso lamentablemente es la desventaja de esta cuestión virtual, ¿no? Bueno, relieves articulares y no articulares. Los que sobresalen son todas las eminencias, son proyecciones que sobresalen de la superficie del hueso, y al revés, las que están deprimidas o formando concavidades son las denominadas cavidades óseas, que pueden ser también articulares o no. Acá tenemos los ejemplos, ¿no es cierto? Cabeza, cóndilos,
tróclea, esto es del fémur principalmente, acá se ve una tróclea clásica, ¿no? El húmero también tiene una tróclea en la parte distal, se puede considerar como una tróclea, bueno. Y las eminencias no articulares son aquellas relieves que sirven para la fijación principalmente de ligamentos, fijación de tendones, ¿no es cierto?, de fascias que se van a anclar sobre la superficie. Acá tenemos distintos tipos de relieves no articulares, ¿ven? El proceso anconio, apófisis anconia del olecran, perdón, de la ulna, la espina de la escápula, acá está, ¿ven? El acromión, que esto estuvieron debatiendo durante mucho tiempo, unas fotos que habían mandado, que alguien se había comido una paleta de cordero y estaban debatiendo de qué era, si tenía acromión, no tenía acromión, de qué era. Bueno, eso es parte también de la práctica, poder distinguir entre especies de acuerdo a determinadas relieves que tengan algunos huesos, más allá de la forma, que también puede ser bastante clásica. Hay algunos relieves que por ahí están presentes en algunos animales y en otras especies no. Por ejemplo, esto del acromión. El acromión o acromión es un relieve que tienen los rumiantes, la oveja, la cabra, la vaca, como también lo tienen los carnívoros. El perro y el gato tienen un acromión bien así, bien evidente, con otra forma tal vez, pero es bien evidente y se toca inclusive. Estos relieves se tocan a través de la piel, se pueden tocar e identificar en el animal. Bueno, esto es de la tibia, ven, eminencia intercondilia, tubérculos que hay en el atlas. Bueno, hay infinidad de relieves óseos, hay infinidad, y si uno se pone así muy detallista, puede estar toda la vida aprendiendo los detalles que tienen los huesos. Ni hablar si nos vamos a la cabeza, que tienen montones, ¿no? Bueno, y acá está la definición de las cavidades. Son todas las depresiones que hay sobre la superficie ósea. Y bueno, como dice la palabra, no sobresalen. No son lugares donde hay un relieve que sea sobresaliente. Es al revés, están deprimidos, están formando cavidades en la superficie de los huesos. Y tenemos también articulares y no articulares. Bueno, acá hay algunos ejemplos. La cavidad glenoidea, el acetábulo. Bueno, esto es de la tibia, la cóclea. Después hay montones de huesos que tienen fosas, surcos. Hay un montón de cavidades, tanto articulares como no articulares. Ahí está la cavidad glenoidea, de la escápula, el acetábulo, el coxal, la fosa del radio, estos huesos radio. Bueno, son todas cavidades articulares. ¿Ven? Intervienen en la formación de una articulación. Por lo tanto, generalmente son lisas, son suaves. Uno toca y parecen bien pulidas, más allá que esto después está revestido por cartílago articular, pero son superficies lisitas. Y eso es lo que nos da la idea de que son estructuras que participan en la formación de articulación. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos de cavidades no articulares. ¿Ven? Agujero o foramen obturador, escotaduras, porque justamente la concavidad está en un borde, por eso se llama escotadura, fisuras, porque son aberturas irregulares. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Bueno, eso es lo más general de la osteología, ¿no? Después hay que empezar a estudiar la osteología del miembro torácico, la osteología del miembro pélvico, los detalles más importantes que tiene cada hueso. Después empezar a armar las articulaciones, ¿no es cierto? Saber las generalidades de articulaciones, eso ténganlo bien claro, lo mismo que la generalidad de músculo, eso ténganlo bien claro, cómo se clasifican, cuáles son las partes de los músculos, la cuestión de qué es las envolturas fibrosas, los elementos, los anexos, ¿sí? Los anexos que hay del sistema muscular. Lo mismo pasa con los elementos constantes e inconstantes de las articulaciones sinoviales. Bueno, todas esas cosas que son bien generales, ténganlas bien claras, porque siempre son parte de los exámenes, siempre, históricamente han sido, porque son cosas que uno las necesita conocer, porque es algo muy elemental para después entender todo lo que se viene después, ¿no?
¿Tienen alguna pregunta puntual de algo? No sé, porque si quieren podemos ir repasando un poco las clases, pero no sé. A lo mejor alguno tiene alguna pregunta vinculada a todo lo que va a integrar el cuestionario. Dolor de cabeza. Profe, estoy Sí. viendo la pantalla negra. Ah, sí, no, que pasa que no estoy mostrando nada ahora. Claro. No estoy mostrando nada. ¿Tiene alguna pregunta? A ver, no sé si estoy tocando acá, no puedo entrar. Bueno, se van sumando, estoy viendo, estoy corroborando un poco el Classroom ahí, se han sumado algunos más. Ya estamos casi 80 y bueno, ya casi hay como 200, cerca de los 270 alumnos más o menos. Profe, no, por mí no, me quedó bastante claro. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Yo, mirá, ahí para hablar de lo que sea. No sé si tienen claro el tema de las articulaciones, que es algo que siempre se pregunta. Si quiere, busco una presentación de articulaciones y lo retomamos. Yo no tengo drama. Yo hasta Eh, ahora, profe, no tengo duda, pero la semana que viene seguro si me pongo bueno, bien a punto. igual que el tema de repasar un poquito la cuestión de los nervios. Por lo A mí menos no saber se a me qué grupo. ocurre algo puntual, pero sí me dio falta repasar articulaciones. Ajá, las articulaciones de los miembros o las generalidades, porque bueno. Generalidades. Bueno. Profe, yo en cuanto a eso también quiero consultar si, o sea, a la hora de tomar músculos se va a preguntar dónde están ubicados, inserción y todo eso. Sí, los que por ahí más se indagan es principalmente lo que son los de la inserción y eso son los que yo les mandé ese pequeño resumen, que son los extensores y flexores de la mano y el dedo, ¿sí? Dónde están ubicados y a dónde se insertan y demás. Esos son los que más claro tenemos que tener. Y después te pueden preguntar alguna función de algunos músculos, ¿no? Saber cuáles son, tengan claro, háganse un listado de cuáles son los músculos extrínsecos, ¿sí? Para que no se les mezclen con los intrínsecos. Es un poquito la idea, pero no es, generalmente nunca hay muchas preguntas vinculadas al, ¿cómo se llama? Así puntualmente, de dónde empieza, dónde termina. Pero sí los que más tenemos que conocer son los del antebrazo, digamos, los que están formando parte del grupo, los extensores y flexores de la mano y el dedo. Esos son los que uno tiene que saber más y ahí recuerden que en ese pequeño resumen ahí tiene un poquito cómo agruparlos, ¿no? Porque se comparten características de los extensores y los flexores, es decir, el origen, la inervación, cuáles son los que tienen vainas sinoviales, bolsas sinoviales, ¿no? Que son estructuras que van a favorecer el funcionamiento de los músculos, son todos los elementos que llamamos elementos o anexos o elementos accesorios de los músculos, que son los que permiten facilitarle un poco el funcionamiento o protegerlos, ¿no? Cuando están pasando sobre alguna estructura que los puede lesionar, como puede ser la superficie de un hueso, que es algo rugoso, que es algo duro. Entonces, generalmente en esos lugares donde hay vainas, donde hay bolsas. Pero no se pongan muy paranoico con el estudio así puntualmente de cada uno de los músculos, saber el origen, la inserción, porque generalmente nunca hay preguntas tan así puntuales de eso. ¿Sí? A ver, acá está. Acá está la presentación. ¿Lo ven ahí? ¿Qué pasó acá? Lamentablemente hubo un error al compartir la pantalla. A ver, vamos a probar de nuevo. Ahí va de nuevo. ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Bueno. Bueno, acá tenemos
la parte, la rama de la anatomía sistemática o descriptiva que se encarga del estudio de las articulaciones, que se llama de esta manera. Este término es más sugestivo de lo que estudia, sindesmología por ahí es un término que no nos ayuda mucho, pero son los dos sinónimos, ¿no? Son sinónimos del otro. Y acá tenemos un poco qué es la definición de articulación. Bueno, saber eso, que es simplemente la manera en que se conectan dos o más huesos, o también puede haber participación de hueso cartílago, cartílagos entre sí, ¿no es cierto? O fibros cartílagos en algunos casos. Entonces, es la manera en que se conectan los elementos, principalmente los óseos, y que de esa manera, dependiendo cómo esté construida cada articulación, y dependiendo lógicamente con las funciones, van a permitir que esas articulaciones o esos huesos se muevan de alguna manera determinada, se muevan mucho, se muevan poco, o en algunos casos estén diseñadas para no moverse, porque eso también ya sabemos que hay algunas articulaciones, sobre todo en determinados lugares del cuerpo del animal, que están diseñadas para darle una unión entre estos elementos, una unión muy fuerte, para evitar todo tipo de movimiento. ¿Qué es lo que pasa puntualmente por ahí con las articulaciones de tipo fibrosa? Las suturas, esas que están en la cabeza, bueno, esas articulaciones son las que realmente se mueven nada. Están preparadas para no moverse, ¿sí? Porque esa es la función que tienen. Y bueno, y después lo contrario cuando nos trasladamos a las articulaciones sinoviales, que esas no, en realidad están diseñadas para moverse y moverse bastante, pero bueno, se van a mover de distinta manera dependiendo cuál sean de acuerdo a las formas geométricas de los huesos que están participando. Entonces ahí hay toda una clasificación. Eso también ténganlo claro. ¿Cómo se clasifican las articulaciones sinoviales? Que hay, dependiendo de cada autor del libro, hay entre 6, 7, 8 tipos diferentes de articulaciones sinoviales. Las esferoidales, las articulaciones planas, las que son gínglimo, que son en bisagra, las trocleares, las pivotantes o trocoides, bueno, condilares, son todas las clases que hay de articulaciones sinoviales. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, se van a poder mover de determinada forma. No es lo mismo cómo se mueve una articulación sinovial esferoidal, como el hombro o el codo, que se puede, o el hombro o la cadera, que se puede mover para todos lados, que una articulación como la del codo, que, sobre todo si hablamos de un codo de un rumiante o de un caballo, se mueve solamente en la flexión y la extensión. Entonces, todo eso va a depender de cómo esté diseñada la articulación y cuáles sean las formas geométricas o la morfología de la articulación. Bueno, esta es la clasificación que se usa, digamos, internacionalmente, en todos lados se usa este tipo de clasificación, la de clasificación anatómica, donde ahí derivan los distintos tipos de articulaciones, las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales, y después la clasificación más funcional o fisiológica. Las que se mueven mucho, las que no se mueven nada y las que se mueven un poquito. Esa es la manera de clasificar las articulaciones. Entonces acá tenemos las fibrosas, que estas fueron las primeras que vimos. El tejido que se mete entre medio de las superficies óseas es un tejido que de alguna manera va a tratar de unir de manera muy, muy sólida los huesos para evitar todo tipo de movimiento. Que esto es la idea. ¿Para qué están este tipo de articulaciones fibrosas? Bueno, para mantener muy unidos los huesos y evitar movimientos. Entonces, dentro de las articulaciones fibrosas tenemos también las que van a durar determinado tiempo y algunas que deberían ser permanentes. Digo deberían porque en algunos casos también, ¿no es cierto?, pueden llegar a osificarse con el tiempo, sobre todo estas, ¿no? La sindesmosis, en algunos lugares del cuerpo esa sindesmosis también se debate si es un proceso patológico,
es un proceso inflamatorio que ocurre, pero en algunos casos la sindesmosis también se termina osificando. Pero bueno, estas, digamos que las únicas que deberían mantenerse determinada cantidad de tiempo serían solo las suturas. Que estas se van osificando y ese tejido fibroso desaparece. Y bueno, después tenemos la sindesmosis y la gonfosis, que esta es la que está en duda si es una articulación o no, porque participan los dientes, son elementos que no tienen nada que ver con el esqueleto, pero bueno, son la unión de dientes con los huesos. Las suturas, no le presten atención a toda la clasificación de suturas, pero acá simplemente tenemos algunos ejemplos. ¿Ven? La unión de los huesos de la cabeza, hay solamente suturas en la cabeza, no hay en otro lado del cuerpo, no existen en otro lado del cuerpo que no sea en la cabeza, donde están este tipo de articulaciones denominadas suturas. Después hablamos un poquito de esto, de la importancia que tienen las suturas durante determinado momento de la vida, que también es muy, muy importante en nuestra cabeza, en la cabeza del humano, porque va permitiendo que la cabeza vaya cambiando de tamaño, vaya cambiando de forma, se vaya adaptando al crecimiento también del cerebro. Entonces tienen suturas muy activas, es decir, con mucho tejido durante determinada cantidad de tiempo, y después a medida que vamos creciendo, esas suturas se van de a poquito osificando y llega un momento que, chao, se cerraron, desaparecieron, se osificaron y ahí la cabeza no crece más y ya queda con la forma permanente. Bueno, estos son todo tipo de suturas, no vamos a perder tiempo con eso. Son todas clasificaciones dentro de la sutura. Las sindesmosis, estas son las que existen en determinados lugares del cuerpo. No hay sindesmosis en la cabeza. Sí están en algunos lugares vinculados a los miembros.